Yo solo quiero estar cerca de ti, tenerte dentro y disfrutar de amarte, abrir mi corazón y entregarme, pues tu presencia es todo para mí. Yo solo quiero estar cerca de ti, tenerte dentro y disfrutar de amarte, abrir mi corazón. Abriendo las ventanas de la oración, nuestra temática para hoy. Dios nos ha guiado continuamente a darles a ustedes muchos temas basados en la oración. Y es que el propósito de Dios está en despertar en nosotros ese deseo profundo de volver a orar, porque se ha perdido. Y la tierra tiene dolor y necesita intercesores ante la presencia de Dios para sanar tanto dolor y para que la misma tierra se sane y para que las familias se sanen y nosotros, la misma iglesia, se sane. Para eso es necesario entonces la oración, abriendo las ventanas de la oración. Voy a usar un texto muy bonito, creo que es uno de los textos que me gusta muchísimo del libro de Daniel, me encanta, que tiene que ver con la oración. Daniel 6:10. Daniel 6:10 ha producido en mí un despertar muy bonito porque es muy ejemplar de lo que debe hacer un hombre de Dios, como en el caso de Daniel. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, así comienza Daniel 6:10, cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa. Es como una torta este texto que se puede partir en muchísimas, pero muchísimas porciones para festejar con alegría la fe de la familia de oración. Dice, cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, es como un pedazo primero, entró en su casa y habiendo abierto las ventanas o la cámara que daba hacia Jerusalén, las ventanas, dice una versión, la Reina Valera, se arrodillaba 3 veces al día, oraba, daba gracias delante de su Dios, como solía hacer antes. Interesante, le decía que es toda una torta muy bien distribuida para que aprendamos de un hombre de Dios, como es en el caso de Daniel. Ahora, en Daniel 6:3 hay algo importante para un hombre de oración. ¿Y por qué un hombre de oración es superior? Dice Daniel 6:3, Daniel demostró que era mucho mejor que los demás ministros y gobernadores. El rey estaba muy impresionado por sus habilidades y sabiduría y quería nombrarlo como dirigente de todo el gobierno. Ese es Daniel 6:3 en una importante versión de la Biblia. Pero surge una pregunta aquí, ¿no es cierto? Que es como si el Espíritu Santo me la hubiera hecho primero a mí. ¿Por qué Daniel era superior en todo? ¿Por qué? Claro, era superior en todo, demostró ser el mejor, porque era un hombre de una comunión con Dios impresionante. Y claro, era un hombre de oración, y un hombre de oración lo tiene todo, porque el que ora sabe que Dios le responde. Entonces, mirando un poco más estos importantes versículos, Daniel era superior en todo, pero también dice Daniel 6:4 que era un hombre transparente en la oración. Entonces los demás gobernadores y ministros buscaron alguna falta en la administración que hacía Daniel en los asuntos del reino, pero no encontraron nada malo porque Daniel era un hombre de fiar y no aceptaba sobornos ni era corrupto. La versión Reina Valera dice, Daniel era un hombre transparente, fiel y ningún vicio o falta fue hallado en él. Qué importante esto, ¿no? Así que un hombre que tiene las ventanas abiertas a la oración es un hombre que está en una posición muy hermosa
es un hombre superior, pero también es un hombre transparente. Transparente, un hombre que se acerca a Dios es transparente, es fiel, es un buen administrador y ante todo dice que no se encuentra ningún vicio, ninguna falta en ese hombre. No es un hombre para señalar, no, por lo contrario, es un hombre para admirar y es un hombre de mucha transparencia. Y cuando hay transparencia, el cielo se abre, porque hay comunión con el Espíritu, porque hay comunión con Dios. Uno ve, por ejemplo, San Juan, y me encanta Juan, y hemos estado tratando y estudiando varios textos de San Juan, porque son muy claros en cuanto a la oración. Jesús fue muy claro, dice, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, entonces todo lo que pidamos al Padre, el cielo nos lo va a conceder. De tal manera que esto es lo que el texto nos dice, ¿no? Hay una transparencia, hay una unidad con Dios, hay una unidad con el Espíritu, hay una permanencia de Daniel con Dios, están unidos entre sí y esta es la forma como Daniel se muestra victorioso para abrir las ventanas de los cielos como estamos hablando a través de la oración y abrir las ventanas del corazón y orar. Cuando uno lo hace es un espacio de mucha libertad. Yo estoy en este momento aquí con ustedes y estoy en un lugar muy espacioso y un silencio muy hermoso. Así es la oración, entonces nos brinda espacios para concedernos todo lo que nosotros deseemos. Pero escúcheme algo, me encanta de Daniel es porque él no se acobarda ante las situaciones difíciles que tiene que pasar, porque un hombre de oración tiene obstáculos, tiene oposición. Las mismas tinieblas se oponen cuando un hombre de oración es fuerte, es un intercesor. Tiene que luchar contra las mismas tinieblas. En este caso, Daniel tiene que orar y tiene que luchar contra los mismos gobiernos, los mismos opositores, un gobierno en contra de él y un edicto mortal. Así que Daniel 6:7, lo impresionante aquí es que el edicto que se da es un edicto de muerte. Y atención, que llama muchísimo la atención, se prohíbe orar. Yo me he puesto a pensar qué sería de nosotros si un día de estos el presidente, el gobierno, amaneciera como de mal genio y de pronto determinara la prohibición de orar en las iglesias o en Colombia, en cualquier lugar, las noticias, los diarios de Colombia o del mundo, se prohíbe orar. Santo Dios, ¿y entonces qué vamos a hacer? Sería un golpe muy duro, ¿no? Muy duro. ¿Y qué decisión tomaríamos nosotros ante un edicto como este? Mira lo que está escrito, Majestad, los ministros y prefectos, gobernadores de provincias y demás colaboradores, tenemos una propuesta, le dicen al gobierno, le dicen al rey. Hemos pensado, oiga eso, ni siquiera el rey aquí, es ellos. Hemos pensado, escuche estos terribles, prohibir durante 30 días las peticiones a cualquier dios o persona que no sea el rey. Quien no cumpla con esta norma será mandado al foso de los leones. Imagínense eso, ni siquiera a la cárcel. Ni siquiera un mes de cárcel, ni una multa de $1 millón. Aquí es un decreto de muerte. ¿Y cómo maneja Daniel ese decreto de muerte? ¿Se asusta? ¿Se impresiona? No. Él ve ese decreto, está bien, pero ve que por encima de ese decreto hay un Dios poderoso para anularlo. Él cree en un Dios poderoso. Él ante las adversidades no se reduce, no teme, no retrocede, por lo contrario, abre las ventanas de su casa, de su cámara, de su segundo piso que dan a Jerusalén y sabe que ahí está el Padre y refuerza la oración, que es una enseñanza bastante importante, bastante maravillosa aquí. Refuerza la oración, mañana, tarde y noche, ni siquiera escondida, ni redujo 1 minuto, por lo contrario, refuerza la oración, porque quien tiene la respuesta a todo esto para librar del foso de los leones es el mismo Dios. Maravilloso, maravilloso. Por eso es que la oración es tan importante, porque la oración derriba cualquier
intruso, derriba cualquier obstáculo que podamos tener. Por eso una de las explicaciones bonitas que damos de la oración es que es como una bomba que uno manda ¡pah! Y explota y derriba cualquier argumento o situación crónica difícil que se esté atravesando en el camino. ¿Cuál es su problema? ¿Cuál es su problema? ¿Cuál es? Si hay un Dios maravilloso en los cielos como el Dios de Daniel, lo único que tiene que hacer es unge tus rodillas, inclínate, bueno, antes abre las ventanas y la oración al Dios a quien servimos, a quien adoramos, que es precioso. Ah, pastor, pero es que hay un edicto de muerte. La oración lo elimina, la oración lo vence. Pero es que es un mes sin oración, ¿qué vamos a hacer? ¿Dónde nos vamos a esconder? ¿Cómo va a ser eso que un mes sin...? Sí, aquí no vamos a parar, por lo contrario, vamos a seguir. ¿Sabe que el cielo llama a Daniel varón muy amado? Varón muy amado. Es que un hombre de oración es un tesoro, un hombre de oración, una mujer de oración. Es una belleza, una mujer de oración. Excelente, excelente, una mujer de oración. Por favor, ¿cómo no quiere uno tener en la iglesia un hombre de oración o una mujer de oración? Porque sabe que esa mujer, esa persona, ese intercesor, ese hombre de oración, abre las ventanas de los cielos y la atmósfera se transforma, la atmósfera se limpia, porque la oración limpia los aires y permite entonces que se tenga una libertad maravillosa. Y Dios bendiga en las iglesias a estas personas que son intercesoras. Dios las bendiga, las amo porque son las que levantan las manos de los pastores, las que están en guerra espiritual continua, las que saben que cualquier cosa que pidamos a Dios, Él nos la va a conceder. Bien, ventanas abiertas a la oración entonces. Daniel, dice Daniel 6:10, un texto preferido, repito, de este capítulo, de este libro hermoso de Daniel, porque Daniel es hermoso por donde usted lo lea. Daniel, sabiendo que el rey había firmado esa ley o ese edicto, de inmediato se fue a su casa, abrió las ventanas del segundo piso que daban hacia Jerusalén y se arrodilló para orar y dar gracias a Dios, tal como siempre lo hacía 3 veces al día. Hermoso eso, ¿no? Se arrodilló para orar. ¿Se imagina a Daniel postrado de rodillas? Qué lindo cuando uno unge esas rodillas, se postra. Aleluya, porque hay una situación difícil y tenemos que orar, Es que estos son tiempos de orar, es tiempo de despertar a la oración, es tiempo de vencer esa carne que se pone ahí toda pegajosa, que se pone toda dura, rígida, y que el Espíritu entonces sobresalga para poder nosotros abrir esas ventanas y empezar a orar. Vuelve a la oración, es mi pedido, el pedido de Dios. Vuelve a la oración, vuelve a abrir las ventanas, vuelve a sentir ese aroma de oración preciosa, vuelve, porque si sigues retrocediendo es lo más peligroso que puede haber. Bien, entonces algunos puntos importantes aquí de este texto. Daniel abre las ventanas de la oración, aquí usted puede ver esa ventana abierta. Número 1. Los gobernantes estaban en su contra. Número 1. Los gobernantes estaban en su contra. Pero eso no anuló el deseo de orar de Daniel. Es que eso está en el corazón, eso está en lo profundo del ser. Y más si vamos a orar en el Espíritu, eso es belleza. Entonces necesitamos ver que ante cualquier obstáculo, la oración es una fuerza, es una herramienta poderosísima, poderosísima. No fue con ella que Elías abrió no las ventanas, sino los mismos cielos. Fue con ella. Y entonces los cielos dieron lluvia y volvió y se cerró todo. Esa es esa preciosísima alma de la oración. Número 2, prohibido orar, entonces era un edicto de muerte, Él anuló con la oración
ese edicto de muerte. Todo lo que estaba en contra de él fue anulado hasta la misma muerte y condenó a sus agresores a la muerte, y no él, sino que fue victorioso para vivir conforme a la voluntad de Dios. Número 3, dice que Daniel abre las ventanas de su cámara que estaban hacia Jerusalén. Las abre, y una vez que oye que se pone pesada la marea, entonces Daniel abre esos espacios preciosos. Oh, aleluya, ¿verdad? Belleza. Vamos, hija, vuelve a la oración. Acude al llamado que se está haciendo la oración. Acude por encima de todo. Aún tenga que venirse en una ambulancia, acude. La iglesia está teniendo periodos preciosos de oración. No se quede, no sea indiferente. Hágalo, por favor, hágalo. Estamos haciendo alboradas, estamos haciendo momentos muy preciosos de talleres de oración. Estamos reunidos, un grupo hermoso de intercesores. Eso es bello cuando nos ponemos todos ahora. Ese ambiente se llena de Dios, es una gloria, es muy lindo. Entonces, si Dios te llama a la oración, corre y abre las ventanas. Número 4, se arrodillaba 3 veces al día. Aquí hay una disciplina en Daniel. Daniel era un hombre muy disciplinado en la oración, y entonces aquí marca 3 horarios. Mañana, tarde y noche, como quien dice, orando sin cesar. Número 5, oraba y daba gracias delante de Dios. La oración de Dios presentada con mucha gratitud. Como está escrito, ¿no? Orando en todo tiempo, con toda oración y acción de gracias delante del trono, delante del Padre. Y número 6, mantenía disciplina de oración. Dice el texto sagrado, y cómo solía hacerlo antes. Interesante, cómo solía hacerlo antes. Es que él siempre lo hacía, lo ha hecho y lo hará. Ese es un hombre que persevera en la oración. Y el que persevera, dice Jesús, que si se persevera en la oración, usted va a ser un hombre o una mujer de mucho fruto, de mucho fruto. Una de las cosas cuando Dios me llamó, que primero me enseñó fue a orar, a ir de rodillas con el pastor Eduardo Cañas, que usted lo ve hasta el día de hoy, él se inclina de rodillas para orar, a orar. Debemos hacerlo. Hay ese ejemplo de hombres que siempre estuvieron de rodillas. David Wilkerson, que murió no hace mucho, pero está vivo porque los hijos de Dios dice que viven para siempre con el Señor. Él decía, no dejen de orar por mí para que yo siempre esté orando. Y yo también pido eso, oren por mí para que siempre mis rodillas estén inclinadas, intercediendo ante el Padre de toda la gloria. Que Dios los bendiga. Déjame orar por usted. Yo quiero orar para que Dios le dé un espíritu de oración y para que vuelva a abrir las ventanas y usted vuelva a sentir esa comunión con Dios. Yo he sentido, y aquí ahora que estoy enviando este mensaje, siento esa presencia de Dios, siento esa gana de orar, ¿verdad? Que es tan especial, que es tan preciosa. Vamos, madre, no cese de orar por tus hijos. Vamos, Padre, no deje de orar por su hogar, no deje de orar. Y a medida que va avanzando, extiende sus alas de oración hacia la nación y veremos una nación que se sana y se levanta en el nombre de Jesús. Padre, yo quiero darte gracias en este momento porque nos has dado una herramienta preciosa como es la oración para invocar tu nombre, Señor. Gracias por enseñarnos a orar. Gracias por darnos un nuevo lenguaje de oración para estos tiempos. Padre, oro porque se nos conceda la bendición, la unción, la gracia y venga sobre la iglesia, sobre nuestras vidas, el espíritu de la oración, Señor. Señor, que no dejemos de orar. Padre, yo oro porque si alguno ha cerrado las ventanas hacia la oración, Señor, que ahora se abran esas ventanas de nuevo y estas personas, estas familias, estas vidas
empiecen a invocar tu santo nombre. Señor, ayúdanos, unge nuestras rodillas para que nunca nos cansemos de orar. Ayúdanos a permanecer a través del tiempo en la oración, a perseverar en la oración, porque si perseveramos tendremos mucho fruto para la gloria de tu nombre. Úngenos, Señor, úngenos, produce en nosotros una frescura, un deseo, un ambiente de oración, Señor, prodúcelo en la iglesia. Oro por los intercesores para que sientan esa presencia tuya, Señor, ese ambiente espiritual, que el Espíritu nos guíe, Señor, de lo más profundo de nuestro ser a orar. Ayúdanos a orar en el Espíritu. Ayúdanos a obtener grandes victorias, Señor, a través de la oración. Ayúdanos a creer, Señor, que tienes el poder para hacer cosas maravillosas para tu pueblo. Ayúdanos, Señor, a hacer oraciones poderosas, a ver tu gloria en estos tiempos. Bendice nuestras vidas, Padre. Bendice nuestras familias. Que en nuestras familias, Señor, se despierte el deseo de orar, Padre. En nuestros hijos, en nuestras generaciones, no dejemos de orar, Señor. Gracias, Señor, por tu paz que impartes cada vez que oramos y buscamos tu rostro. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga muchísimo.